Morgan Jacks no había llorado en la tumba de su hija en 3 años. Él aprendió a enterrar el dolor tan profundo como la propia Naomi. Pero esta mañana de domingo, cuando él encontró a un niño sin hogar, aferrándose al brazalete enterrado de su hija, el que ellos habían colocado en su ataúd, todo lo que él pensó que sabía se hizo añicos. La confesión temblorosa del niño sobre la vida secreta de Naomi haría arrodillarse a 200 ángeles del infierno. Transformaría a un niño roto en familia y probaría que la bondad de una niña de 10 años podría reescribir destinos mucho después de que su latido se detuviera. Esta es la historia de cómo los muertos aún pueden salvar a los vivos. Antes de que continuemos, por favor suscríbanse al canal y háganos saber desde dónde están viendo en los comentarios. Disfruten la historia. Morgan Jacks recorrió los caminos serpenteantes del sur de Oregón de la misma manera que lo hacía cada domingo por la mañana. Su Harley negra zumbaba debajo de él como un latido en el que ya no confiaba. El rugido del motor era la única conversación que se permitía ya. El único sonido lo suficientemente fuerte como para ahogar las preguntas que nunca dejaban de resonar en su cabeza. 3 años habían pasado desde que Naomi murió. Y cada uno de esos 1095 días todavía se sentía como caminar con una costilla rota que no sanaría, no le dejaría olvidar, no le dejaría respirar sin recordar cómo se sentía respirar cuando ella estaba viva. Él estacionó su motocicleta junto a la reja de hierro cubierta de musgo del cementerio Redwood Pass, apagando el motor y dejando que el silencio se asentara a su alrededor como un peso. El aire de la mañana era frío y húmedo, llevando ese particular olor de Oregón a tierra mojada y agujas de pino y algo antiguo que vivía en los espacios entre las imponentes secuoyas. Morgan se quitó los guantes de cuero lentamente, metódicamente, de la manera que lo hace un hombre cuando intenta prepararse para el dolor que sabe que viene. Él metió la mano en su alforja y sacó los lirios, blancos y perfectos, los mismos que traía cada domingo sin falta. En una mano, él llevaba esas flores. En la otra mano, él llevaba recuerdos que se estaban volviendo cada vez más difíciles de retener con claridad. Y eso le aterraba más que cualquier otra cosa en este mundo. Él caminó por el familiar camino de grava que serpenteaba a través del cementerio, sus botas crujiendo sobre pequeñas piedras, cada paso pesado con el mismo duelo ritual que había definido su vida durante 3 años. Pasó el viejo roble donde se reunían los cuervos. Pasó la sección donde los veteranos de la Guerra de Corea descansaban bajo banderas descoloridas. Pasó la estatua del ángel con el ala rota que Naomi solía decir que parecía solitaria. Su garganta se apretó como siempre lo hacía cuando se acercaba. Esa mano invisible apretando hasta que tuvo que forzar el aire a sus pulmones. Ella había tenido 10 años, diminuta y risueña, y demasiado amable para un mundo que masticaba a la gente del doble de su tamaño y las escupía sin pensarlo 2 veces. El mundo se la había llevado en una noche lluviosa en la Interestatal 5, y Morgan había pasado cada día desde entonces, tratando de descubrir cómo vivir en una realidad donde eso fuera posible. Pero esta mañana algo andaba mal. Morgan disminuyó su ritmo, todo su cuerpo tensándose con un instinto en el que había aprendido a confiar durante 20 años de andar con los Hells Angels. Algo estaba fuera de lugar. Alguien estaba allí. Una pequeña figura estaba arrodillada en la tumba de Naomi, encorvada sobre la lápida de granito gris, como si estuvieran tratando de desaparecer en ella. La primera reacción de Morgan fue enojo, ardiente y protector, porque ese era su espacio, su hija, su dolor, y quien quiera que fuera no tenía derecho a estar allí. Pero luego se acercó, y el enojo se transformó en confusión,
Luego en preocupación, porque la figura no estaba vandalizando nada o haciendo lo que sea que la gente hace cuando traspasa terreno sagrado. Era un niño. Un niño delgado de 12 años estaba acurrucado contra la lápida de Naomi con los hombros temblando violentamente, su cara pegada a la piedra fría como si estuviera rogándole que le respondiera, que le diera algo que nunca podría dar. Su ropa estaba gastada y sucia, el tipo de suciedad que no viene de jugar afuera, sino de dormir afuera, de vivir afuera. Sus zapatos estaban casi deshechos, unidos con cinta adhesiva y esperanza. E incluso desde varios pies de distancia, Morgan podía ver que las manos del niño estaban rojas y en carne viva por el frío. Cuando Morgan dio otro paso hacia adelante, una rama se rompió bajo su bota y el niño se enderezó con terror absoluto y retrocedió como un animal herido, esperando ser lastimado. Algo se le cayó de la mano mientras se movía. Los ojos de Morgan se fijaron en ello al instante. Un pequeño brazalete de cuero gastado y descolorido, con costuras cuidadosas que deletreaban una sola letra. N, el brazalete de Naomi, el que llevaba cuentas turquesas por el que había ahorrado su mesada durante 3 meses para comprar, el que usaba todos los días hasta que la enterraron, el que Morgan había visto colocar en su pequeña muñeca en el ataúd antes de que cerraran la tapa para siempre, el brazalete que no debería existir fuera de esa tumba. Morgan sintió que el mundo se inclinaba de lado. Su voz salió áspera, grava y cristales rotos, apenas controlada. ¿De dónde sacaste eso? El niño se encogió como si Morgan lo hubiera golpeado. Sus ojos desorbitados por el miedo, todo su cuerpo temblaba. No lo robé, balbuceó, las palabras saliendo desesperadas y en pánico. Juro que no lo robé. Iba a devolverlo. Solo necesitaba. Su voz se quebró y se rompió, y él parecía que podría salir corriendo en cualquier segundo, como un conejo que sabe que el zorro está demasiado cerca. Morgan se obligó a respirar, a soltar los puños, a recordar que este era un niño aterrorizado y no una amenaza. ¿Cómo te llamas, niño?, preguntó, tratando de suavizar su voz, aunque su corazón latía con fuerza y su mente corría con explicaciones imposibles. Los labios del niño temblaron. Evan, susurró, tan bajo que Morgan casi no lo oyó. Morgan se agachó lentamente, haciéndose más pequeño, menos amenazante, de la manera en que te acercas a algo frágil que podría romperse si te mueves demasiado rápido. Él mantuvo sus ojos en el brazalete, en esa cosa imposible que no debería estar aquí, que no podía estar aquí. Evan, repitió, saboreando el nombre. Necesito que me digas algo, y necesito que me digas la verdad. ¿Cómo conoces a mi hija? Pero nada pudo preparar a Morgan para lo que el niño dijo a continuación. Si crees que las personas rotas merecen segundas oportunidades, entonces quédate con esta historia, porque lo que Evan está a punto de revelar probará por qué no podemos permitirnos apartar la vista de las personas que la sociedad ha decidido que no importan. Comenten, te veo, si alguna vez se han sentido invisibles, porque esto está a punto de convertirse en una historia sobre ser visto. Evan se limpió la cara con una manga temblorosa, dejando una mancha de suciedad en su mejilla. Y por un largo momento, él solo miró a Morgan con ojos que parecían haber visto demasiado para alguien tan joven. Cuando finalmente habló, su voz apenas era un susurro, frágil como seda de araña. Ella me encontró, dijo, unos 6 meses antes de que ella muriera. Yo estaba durmiendo detrás del contenedor de basura en el Maple Street Diner en Ashland. Morgan sintió algo retorcerse en su pecho.
el Maple Street Diner, donde la madre de Naomi, Sarah, había trabajado el turno de noche, donde él solía recoger a Naomi después de que su mamá salía del trabajo, donde ella corría hacia su moto con bolsas de papel manchadas de grasa con sobras de papas fritas, y esa sonrisa con hueco que podía iluminar las partes más oscuras de él. Las manos de Evan temblaban mientras continuaba, las palabras saliendo lentamente como si las estuviera sacando de un pozo profundo de memoria que había estado guardando. Yo había estado en las calles durante unos 4 meses para entonces. Mi mamá, ella tenía problemas y los servicios infantiles me seguían moviendo y yo simplemente ya no podía más. Los hogares de acogida, las preguntas, las miradas. Así que, estaba viviendo detrás de ese contenedor de basura porque bloqueaba el viento y a veces el personal de la cocina tiraba comida que todavía estaba buena si no te importaba comerla fría. La garganta de Morgan se contrajo. Mientras él había estado recogiendo a su hija de ese restaurante, mientras él había estado esperando en el estacionamiento, revisando su teléfono, había habido un niño durmiendo a 20 pies de distancia detrás de un contenedor de basura. La idea lo enfermó. La mayoría de la gente no me veía, dijo Evan, su voz cada vez más baja. O sí me veían, pero apartaban la mirada muy rápido, ¿sabes? Como si no me miraran, entonces yo no era real. No era su problema. Algunas personas me gritaban que me perdiera. Me llamaban nombres. Me decían que estaba haciendo que el lugar se viera mal. Pero Naomi, su voz se quebró al decir su nombre, y nuevas lágrimas rodaron por su rostro. Naomi me vio. Las manos de Morgan ahora temblaban mientras sostenía ese brazalete imposible, sus dedos trazando la letra N bordada en el cuero gastado, y se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, esperando que Evan continuara. Ella llevaba una bolsa para llevar, dijo Evan. Un fantasma de sonrisa apareció en su rostro a pesar de las lágrimas. Papas fritas del lover del restaurante. Estaba lloviendo esa noche. Lluvia fría que te calaba los huesos, y yo estaba acurrucado bajo esta manta empapada que olía a moho, tratando de mantenerme caliente. La mayoría de los niños habrían pasado corriendo a mi lado. Probablemente deberían haber pasado corriendo a mi lado. Parecía aterrador. Sé que lo hacía. Sucio y desesperado y como alguien a quien cruzas la calle para evitar. Pero ella simplemente se detuvo allí bajo la lluvia y me miró durante unos 10 segundos y luego se acercó. Morgan pudo imaginarlo tan claramente que le dolió. Naomi con su chaqueta de lluvia rosa y su obstinación. La forma en que nunca había tenido miedo de nada. La forma en que siempre se había sentido atraída por las cosas rotas que necesitaban ser arregladas. Gatos callejeros, pájaros heridos, niños que se sentaban solos en el almuerzo. Ella coleccionaba cosas perdidas de la misma manera que otros niños coleccionaban muñecas. Ella se arrodilló allí mismo en el agua sucia. Evan continuó, su voz llena de asombro. Incluso a través del dolor, ella se arrodilló en un charco junto a un contenedor de basura detrás de un restaurante. Y abrió esa bolsa y sacó la mitad de su sándwich y me lo ofreció. Y luego dijo algo que nunca olvidaré mientras viva. Ella dijo, no deberías tener frío solo. No, no deberías tener frío, sino no deberías tener frío solo. Como si lo peor no fuera el frío, era estar solo en él. Morgan sintió lágrimas arder en sus ojos, y no trató de detenerlas. Esta era su hija, su Naomi, y él estaba escuchando sobre toda una parte de su vida que nunca había sabido que existía. Una bondad secreta que ella había estado llevando a cabo mientras él había estado completamente ajeno. Desde ese día en adelante, dijo Evan,
Su voz más fuerte ahora, más segura. Ella me traía comida casi todas las tardes. A veces eran sobras del restaurante. A veces era la mitad de su almuerzo de la escuela. A veces eran barras de granola o fruta o lo que pudiera sacar sin que nadie se diera cuenta. Y ella escondía pequeñas notas en las servilletas. Su voz se quebró de nuevo. Pequeñas notas que decían cosas como, mantente abrigado hoy. O, espero que hayas comido algo bueno. O, mañana será mejor. Las firmaba con un pequeño sol dibujado y su inicial N. Morgan recordó haber encontrado esas notas en la mochila de Naomi una vez. Docenas de ellas, mensajes alentadores a medio escribir en servilletas y trozos de papel. Él pensó que ella los estaba escribiendo para sus amigos en la escuela, quizás para niños que estaban pasando por un mal momento. Él había estado orgulloso de ella por ello. Le había dicho a Sarah que su hija tenía un corazón muy grande. Él nunca había imaginado, nunca ni siquiera había considerado que esas notas iban a un niño sin hogar, viviendo detrás de un contenedor de basura. Ella se sentaba conmigo a veces, dijo Evan, y ahora había algo casi feliz en su voz a pesar de todo. Mientras su mamá terminaba su turno en el restaurante, Naomi se sentaba conmigo en los fríos escalones de hormigón detrás del edificio. Y simplemente hablaba. Me contaba sobre sus dibujos, sobre este perro que tenía su familia, sobre cómo quería ayudar a la gente que nadie más veía cuando creciera. También hablaba de ti, de tu motocicleta, de cómo le enseñaste a ser valiente, de cómo siempre cumplías tus promesas. El peso de ello se derrumbó sobre Morgan como una ola. Su hija de 10 años había estado llevando a cabo una misión secreta de rescate durante meses. Había estado alimentando y cuidando a un niño sin hogar mientras Morgan había estado completamente ajeno, mientras él había estado tan absorto en el trabajo y los asuntos del club y sus propias preocupaciones, que se había perdido esta cosa enorme, hermosa y desgarradora que ella había estado haciendo. Ella era mi amiga, susurró Evan, las palabras apenas saliendo de sus labios. Mi único amigo en todo el mundo. La única persona que me miró y vio a alguien que valía la pena conocer. Morgan miró a este niño tembloroso con sus zapatos gastados y sus ojos asustados y su delgada figura. Y algo se abrió dentro de él, algo que había mantenido sellado desde el día en que enterraron a Naomi. Este niño le había importado a su hija. Este niño había sido precioso para ella, y eso lo hacía precioso. Punto. Pero Morgan aún no sabía la peor parte. La noche en que Naomi murió, ella iba de camino a salvar a Evan una vez más. La voz de Morgan salió ronca, casi con miedo de la respuesta. ¿Cómo supiste que falleció? La cara de Evan se arrugó, y él se abrazó como si intentara mantener su cuerpo unido por pura fuerza de voluntad. Ella me prometió una manta, dijo, y las palabras salieron rotas, irregulares por un viejo dolor que nunca había sanado. Ese último día la vi. Estaba haciendo mucho frío por la noche, y ella me vio tiritar mucho y me tomó la mano, y me prometió que me traería una manta de verdad esa noche, una cálida. Dijo que su papá, dijo que tú tenías extras en el garaje y que no extrañarías una. Me hizo prometer que la saludaría detrás del restaurante. Me hizo prometer que no me iría. Morgan sintió que su corazón se partía en dos. Esa noche, la noche del accidente, Naomi había insistido en volver a salir. Le había dicho a Sarah que si había olvidado algo importante en la escuela, había rogado por hacer un viaje rápido. Sarah había dicho que no al principio porque ya estaba oscuro y llovía. Pero Naomi tenía esa mirada en sus ojos, esa mirada determinada y feroz, que significaba que no iba a dejarlo pasar. Así que Sarah había accedido a llevarla. Solo un viaje rápido de ida y vuelta. Nunca regresaron. Esperé,
susurró Evan, mirando sus manos como si contuvieran respuestas que no tenían. Esperé detrás de ese contenedor de basura durante horas. Hacía tanto frío esa noche, Morgan. La noche más fría que había tenido en semanas. El viento me calaba hasta los huesos y no tenía nada para protegerme. Pero no me fui porque le prometí que esperaría. Seguía pensando que vendría a la vuelta de la esquina en cualquier momento con esa manta y esa sonrisa. Y todo estaría bien porque Naomi siempre cumplía sus promesas. Siempre. La voz de Evan se redujo casi a nada, pero ella nunca llegó. Esperé hasta después de medianoche, hasta que ya no sentía los dedos, hasta que temblaba tan fuerte que pensé que mis huesos se romperían. Y seguía diciéndome que se había retrasado, o que sus padres habían dicho que no, o quizás vendría por la mañana. Así que intenté dormir, pero no pude porque tenía demasiado frío y estaba demasiado preocupado y algo se sentía mal. Algo se sentía realmente mal. Morgan apenas podía respirar. Mientras este niño se congelaba detrás de un contenedor de basura esperando a su hija, Naomi yacía en una carretera y él estaba de pie en el pasillo de un hospital, diciéndole que no podían hacer nada, que el impacto había sido demasiado severo, que su pequeña niña se había ido. A la mañana siguiente, continuó Evan, su voz temblaba con el recuerdo. Todavía estaba detrás del contenedor de basura tratando de calentarme al sol y escuché voces. Dos camareras salieron a fumar y estaban llorando, llorando de verdad. No solo lágrimas, sino ese tipo de llanto donde no puedes recuperar el aliento. Y escuché a una de ellas decir un nombre, Naomi Cole. Dijo que había habido un accidente en la Interestatal 5 la noche anterior. Dijo que una niña pequeña había muerto, muerta en el lugar. Todo el cuerpo de Evan comenzó a temblar. No quería creerlo. Seguía pensando que quizás era una Naomi diferente. Tenía que ser una Naomi diferente porque mi Naomi se suponía que me traería una manta. Ella lo prometió. Pero entonces la otra camarera dijo algo sobre Sarah, que trabajaba por las noches, sobre cómo había perdido a su hija, sobre cómo el funeral iba a ser en el cementerio Redwood Pass. Y lo supe. Simplemente lo supe. Morgan observó mientras Evan se presionaba los talones de las manos contra los ojos, tratando de detener las lágrimas que no dejaban de salir. «Corrí», dijo Evan. «Agarré mis cosas y corrí. Y no dejé de correr hasta que no pude respirar, hasta que mis pulmones ardían y mis piernas cedieron. Terminé en algún bosque y simplemente grité. Grité hasta que mi voz se fue porque no era justo. No era justo que la única persona que alguna vez había sido amable conmigo se hubiera ido. Y se había ido porque estaba tratando de traerme una manta, porque estaba tratando de cuidarme. Y eso significaba que era mi culpa. No fue tu culpa, dijo Morgan inmediatamente, con ferocidad. Pero Evan sacudió la cabeza. Se sintió como mi culpa. Todavía se siente como mi culpa. Si yo no hubiera estado allí, si yo no hubiera necesitado ayuda, ella no habría estado en esa carretera. Ella todavía estaría viva. La voz de Evan era apenas un susurro ahora. Durante una semana no necesité nada. No quise hacerlo. No sentí que lo mereciera. Pero entonces recordé algo que Naomi dijo una vez. Ella dijo, incluso cuando las cosas son terribles, tienes que seguir adelante porque nunca sabes quién podría necesitarte mañana. Así que seguí adelante y supe que tenía que encontrar su tumba. Morgan sintió algo moverse en su pecho, una comprensión comenzando a amanecer. ¿Cómo la encontraste? Te vi, dijo Evan simplemente. Aproximadamente una semana después de que ella murió, yo estaba caminando cerca de la carretera principal en Ashland y vi pasar esta Harley negra, la motocicleta más ruidosa que jamás había escuchado.
Y recordé a Naomi señalándola una vez en el estacionamiento del restaurante diciendo, esa es la moto más ruidosa de mi papá en Oregón. Así que te seguí, me mantuve muy atrás, me escondí detrás de árboles y coches, pero te seguí todo el camino hasta el cementerio Redwood Pass. Morgan recordó ese día, una semana después del funeral, la primera vez que había regresado solo. Se había desmoronado en su tumba. Había golpeado el suelo hasta que le sangraron los nudillos. Había maldecido a Dios y al universo y a cada cosa cruel y aleatoria que había llevado a ese momento. Me escondí detrás de los árboles de hoja perenne, continuó Evan. Te vi arrodillarte en su tumba y vi cuánto dolor sentías y me sentí como un intruso, como si no tuviera derecho a estar allí. Así que esperé hasta que te fuiste. Y luego caminé hasta la lápida y vi su foto, esa foto de ella sonriendo con sus dientes frontales faltantes, y simplemente me derrumbé. Me tiré allí en el suelo junto a su tumba y lloré hasta que no me quedó nada. La voz de Evan se volvió más suave, casi reverente. Pero entonces me di cuenta de algo. Nadie más iba a visitar a Naomi como ella lo merecía. Tú venías una vez a la semana, y eso era hermoso, pero yo podía venir más. Podía asegurarme de que ella nunca estuviera sola. Así que empecé a visitar su tumba siempre que podía. Dejaba cosas que pensé que le gustarían. Grullas de papel que aprendí a doblar de un libro de la biblioteca. Dibujos que hice en trozos de papel que encontré. Pequeñas piedras que eran bonitas o inusuales. Cualquier cosa que pareciera algo que le haría sonreír. Morgan miró a Evan con nuevos ojos, la comprensión inundándolo. Todas esas veces que había ido al cementerio y había encontrado pequeñas ofrendas en la tumba de Naomi, cosas que había asumido que eran de amigos de la escuela o vecinos, los pájaros de papel cuidadosamente doblados, los dibujos a lápiz de flores y soles, las suaves piedras de río dispuestas en pequeños patrones. Eso había sido Evan. Durante 3 años, este niño sin hogar había estado cuidando la tumba de su hija. Había estado dejando muestras de amor y recuerdo, mientras Morgan había estado completamente ajeno. Siempre me aseguraba de que no estuvieras, dijo Evan en voz baja. Observaba desde la distancia, aprendía tu horario. Los domingos por la mañana, ese era tu tiempo. Así que yo venía otros días, temprano por la mañana o al final de la tarde. A veces le hablaba, le contaba sobre mi día, sobre cosas que había visto. Le decía que sentía no haberla podido proteger, que deseaba haber sido yo en su lugar. La garganta de Morgan estaba tan apretada que apenas podía hablar. Y hoy me equivoqué, admitió Evan. Una nueva vergüenza coloreaba su voz. Perdí la noción del tiempo. Estaba tratando de arreglar el brazalete porque lo encontré hace unos meses, medio enterrado cerca del borde de su parcela. Creo que la lluvia lo descubrió o algo así. Debe haberse abierto camino desde... Él no pudo terminar la frase. Lo he estado guardando a salvo, limpiándolo, y lo iba a enterrar correctamente cerca de la lápida donde no se perdería. Pero entonces oí tu motocicleta y me asusté y lo dejé caer. Y entonces estabas allí. Morgan miró a este niño tembloroso y se dio cuenta de algo que cambiaría todo. Naomi le había dejado una misión. Ella había pasado sus últimos meses amando a alguien que el mundo había decidido que no importaba, protegiendo a alguien que todos los demás ignoraban, y había muerto tratando de cumplir esa promesa. Y ahora, aquí estaba ese mismo niño, habiendo pasado 3 años honrando su memoria en secreto, cuidando su tumba, velando por una niña que había sido la única luz en su oscuridad. Evan no estaba robando de la tumba de Naomi. Él la había estado cuidando con la feroz devoción de alguien que entendía exactamente
Cuán rara y preciosa había sido su tipo de amor. Morgan miró los ojos asustados de Evan, su delgada figura, sus zapatos gastados unidos con cinta adhesiva, y tomó una decisión que alteraría sus vidas para siempre. Si no soportas cuando los niños son abandonados por el sistema, cuando los niños caen por cada grieta que la sociedad ofrece, comenta, no más niños invisibles. Porque lo que Morgan hace a continuación prueba que una persona puede marcar la diferencia, que una elección puede cambiar todo, que el legado de la compasión de una niña de 10 años estaba a punto de reescribir dos futuros rotos en algo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Morgan le dijo a Evan que se quedara en el cementerio. Le dijo que no se moviera, que volvería. El niño parecía aterrorizado de que Morgan se fuera, como si pensara que esa podría ser la última vez que lo vería. Pero asintió y se sentó en el suelo frío cerca de la lápida de Naomi, envolviendo sus brazos alrededor de sus rodillas. Morgan regresó primero a Ashland, haciendo preguntas en el Maple Street Diner, hablando con personas que habían visto a un niño sin hogar por la zona. La mayoría de la gente parecía incómoda, movía su peso, decía que lo había visto, pero no sabía a dónde había ido. Un cocinero finalmente mencionó haber visto al niño dirigiéndose hacia Medford unos días antes. Dijo algo sobre los puentes cerca de la carretera. A Morgan le tomó 3 horas de búsqueda, recorriendo caminos de servicio, revisando debajo de pasos elevados y detrás de edificios abandonados antes de que lo encontrara. El puente a las afueras de Medford era una de esas estructuras de hormigón olvidadas que llevaban una línea de tren de carga que ya nadie usaba, creando un espacio hueco debajo donde el viento aullaba como si estuviera enojado con el mundo. Y allí, en ese brutal espacio frío donde ningún niño debería tener que existir, Morgan encontró a Evan acurrucado en la versión más pequeña posible de sí mismo, cubierto con una bolsa de basura negra que ondeaba y crujía con el viento, proporcionando casi ninguna protección, pero probablemente lo único que tenía. Morgan apagó el motor de su moto y se sentó allí por un momento, solo observando a este niño tratar de sobrevivir en condiciones que romperían a la mayoría de los hombres adultos. Evan tiritaba tan violentamente que Morgan podía verlo desde 20 pies de distancia. Su pequeño cuerpo convulsionaba de frío, sus manos metidas bajo sus axilas, tratando de encontrar cualquier calor que no existía. La bolsa de basura se había roto en varios lugares, y el viento llegaba a través de esas roturas como dedos crueles, robando cualquier calor corporal que Evan había logrado generar. Había envoltorios de comida vacíos cerca, del tipo que se encuentra en los botes de basura de las gasolineras, y Morgan se dio cuenta de que Evan probablemente había estado comiendo las comidas desechadas de otras personas solo para mantenerse vivo. Todo en Morgan quería levantar a este niño inmediatamente para sacarlo de este lugar infernal ahora mismo. Pero también sabía que los movimientos repentinos y las voces fuertes harían que Evan huyera. Así que, en cambio, Morgan hizo algo que probablemente los salvó a ambos. Él caminó lentamente, sus botas crujiendo sobre la grava y los cristales rotos, y se sentó en el frío hormigón justo al lado de Evan. Él no dijo nada al principio. Simplemente se sentó allí, haciéndole saber a Evan que no estaba solo, que alguien lo había encontrado y no se iría. Los ojos de Evan se abrieron lentamente, la confusión y el miedo mezclándose mientras se daba cuenta de que Morgan lo había rastreado. ¿Cómo pudiste? Comenzó, pero sus dientes castañeteaban tan fuerte que no pudo terminar la frase. Morgan se estiró y abrió el cierre de su chaqueta de cuero, la que había usado durante 15 años, la que tenía el parche de los Hells Angels en la espalda, la que lo había acompañado a través de peleas y viajes y tormentas y celebraciones.
Se la quitó de los hombros, sintiendo el mordisco inmediato del aire frío contra sus brazos, y envolvió esa chaqueta alrededor del tembloroso cuerpo de Evan. La chaqueta engulló al niño, le colgaba como una tienda de campaña. Pero Morgan pudo ver el alivio inmediato en el rostro de Evan mientras el cuero bloqueaba el viento, y el calor residual del cuerpo de Morgan comenzó a filtrarse en las extremidades congeladas de Evan. Mi Naomi se preocupaba por ti, dijo Morgan, su voz baja y firme y con un peso de absoluta certeza. Así que yo también me preocuparé. La respiración de Evan se detuvo en su garganta y por un momento solo miró a Morgan como si hubiera hablado en un idioma extranjero, como si las palabras no tuvieran sentido en ningún universo que Evan entendiera. Porque en la experiencia de Evan, a los adultos no les importaba. Los adultos gritaban o ignoraban o llamaban a la policía o te decían que te movieras porque eras malo para el negocio. Los adultos no se sentaban a tu lado en el viento helado debajo de un puente olvidado y te daban su chaqueta y hacían promesas de cuidado. ¿Por qué?, susurró Evan, y la palabra contenía 3 años de abandono, de dormir detrás de contenedores de basura, de ser invisible para todos los que lo miraban a través de él. Morgan pensó en cómo responder a eso. Pensó en el pequeño corazón feroz de Naomi, en cómo ella había visto valor en las personas que el mundo había decidido desechar, en cómo ella había pasado sus últimas horas tratando de llevar calor a alguien que tenía frío. Porque le importabas a ella, dijo Morgan finalmente, y todo lo que le importaba a mi hija me importa a mí. Eso no es complicado, hijo. Así son las cosas. Evan comenzó a llorar entonces, no las lágrimas asustadas de antes, sino algo más profundo. Algo que venía de un lugar que había estado encerrado durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Eran lágrimas de alivio, de incredulidad, de un tipo de esperanza tan frágil que dolía sentirla. Porque, ¿y si desaparecía? ¿Y si este momento terminaba y él volvía a estar solo bajo este puente con nada más que una bolsa de basura y un viento brutal? Morgan esperó hasta que lo peor del llanto pasó, hasta que la respiración de Evan se estabilizó ligeramente, y luego se puso de pie y le extendió la mano. Vamos, dijo suavemente, no te quedas aquí ni un minuto más. Evan miró la mano extendida de Morgan como si pudiera ser una trampa, como si quizás esto fuera una elaborada y cruel broma, y la clave estuviera por llegar. Pero luego miró el rostro de Morgan, la absoluta y firme certeza allí, la falta de lástima o disgusto o cualquiera de las cosas que Evan había aprendido a reconocer en adultos que estaban a punto de hacerle daño. Y Evan se estiró y puso su pequeña mano congelada en la grande y callosa de Morgan. Morgan lo levantó suavemente, con cuidado, como si Evan estuviera hecho de cristal que podría romperse con un trato rudo. El niño casi no pesaba nada. Se sentía como si fuera principalmente huesos y fuerza de voluntad. Y Morgan sintió que la ira se acumulaba en su pecho por un sistema que había permitido que esto sucediera, que había dejado que un niño cayera tan lejos por las grietas que terminó durmiendo bajo puentes y comiendo de botes de basura. Pero reprimió esa ira por ahora, la canalizó hacia algo útil, hacia el instinto protector que rugía a la vida dentro de él por primera vez en 3 años. Él guió a Evan hacia la Harley, lo ayudó a subir al asiento trasero, se aseguró de que se agarrara fuerte. ¿Alguna vez te has subido a una motocicleta antes?, preguntó Morgan. Evan negó con la cabeza, sus ojos muy abiertos. Solo agárrate a mí y inclínate conmigo cuando giremos. Estás a salvo, te lo prometo. Y Morgan se dio cuenta, al decirlo, de que lo decía con cada fibra de su ser. Este niño estaba a salvo ahora.
Costara lo que costara, durara lo que durara, Evan nunca volvería a dormir bajo puentes o detrás de contenedores de basura o en cualquier otro lugar que tratara a los niños como si fueran desechables. Cabalgaron a última hora de la tarde hacia la casa club de los Hells Angels. Evan aferrado a la espalda de Morgan, probablemente aterrorizado y exhausto y confundido sobre a dónde iban, pero lo suficientemente confiado como para agarrarse. Y mientras entraban al estacionamiento, mientras la casa club aparecía a la vista, con casi 200 Harleys estacionadas afuera como centinelas mecánicos haciendo guardia, Morgan sintió algo moverse en su pecho. Él llevaba a casa al amigo de Naomi. Estaba terminando lo que su hija había comenzado. Estaba honrando su memoria de la única manera que importaba, amando lo que ella había amado, protegiendo lo que ella había tratado de proteger. Pero cuando Morgan llevó a este niño sin hogar a través de las puertas de la casa club de los Hells Angels, nadie, ni siquiera el propio Morgan, esperó lo que sucedió a continuación. La casa club se quedó en silencio en el momento en que Morgan entró por la puerta con Evan a su lado. 200 hombres, duros como clavos y más difíciles de impresionar, se volvieron a mirar. Estos eran Hells Angels que habían pasado décadas ganándose sus parches. Hombres con barbas que les llegaban al pecho y tatuajes que contaban historias de hermandad y sangre, y caminos que se extendían hasta el infinito. Hombres que habían estado en peleas de bar y celdas de prisión, que habían enterrado hermanos y quemado puentes, que parecían el tipo de gente que cruzarías la calle para evitar si los veías venir. El tipo de hombres que la sociedad había decidido que eran peligrosos, impredecibles, los villanos en cada historia en la que aparecían. Pero cada uno de ellos había amado a Naomi. Ella había sido la única niña que corría libremente por sus barbacoas, tejiendo entre piernas tatuadas y botas de cuero, con una intrepidez que los hacía a todos protectores y orgullosos al mismo tiempo. Ella había pegado pegatinas de flores en sus cascos cuando no miraban, convirtiendo estas imponentes máquinas de cromo y acero en jardines móviles que hacían que los hombres gruñeran, pero nunca realmente quitaban las decoraciones. Ella los había llamado tío sin ninguna sugerencia, simplemente asumió naturalmente que estos hombres masivos y de aspecto aterrador eran familia porque para ella la familia era quien aparecía y se preocupaba. Ella se sentaba en sus regazos durante las reuniones del club cuando Morgan la llevaba, dibujando motocicletas y mariposas mientras discutían rutas y negocios que deberían haber aburrido a una niña pequeña hasta las lágrimas. Cuando Naomi murió, hombres adultos habían llorado abiertamente en su funeral. Big Tank, una montaña de músculos de 6'5", con tatuajes cubriendo cada centímetro de su cuero cabelludo, había llevado su pequeño ataúd con lágrimas corriendo por su rostro. Razor, que había pasado 15 años en Pelican Bay y nunca había derramado una lágrima por nada de eso, se había derrumbado por completo durante el elogio. Todo el capítulo había usado brazaletes negros durante un mes. Habían creado una pared conmemorativa en la casa club con sus fotos, sus dibujos, las tarjetas de agradecimiento que ella les había hecho para cumpleaños y vacaciones. Naomi había sido su hija colectiva, su prueba de que eran más de lo que el mundo asumía de ellos. Y ahora Morgan estaba frente a ellos con un niño tembloroso de 12 años vistiendo su chaqueta de cuero como un escudo. Y los hombres no necesitaban explicaciones. Podían leer la situación en el lenguaje corporal de Morgan, en la forma protectora en que tenía su mano en el hombro del niño, en la feroz determinación en sus ojos que decía, «Esto importa, esto es importante, esto es tierra sagrada». Cuando Evan entró por completo en la luz,
temblando a pesar de la chaqueta, su cara sucia y asustada, y tan claramente esperando ser herido. El club no vio a un niño callejero que se había perdido. Vieron algo completamente diferente. Vieron a alguien pequeño y vulnerable que necesitaba protección. Vieron a alguien por quien Naomi se habría preocupado, y esa fue toda la información que necesitaron. Big Tank se movió primero. Este hombre masivo con tatuajes de calaveras y manos que podían aplastar hormigón se levantó de la mesa donde había estado sentado y cruzó la habitación en 3 zancadas. Evan se encogió, trató de retroceder detrás de Morgan, pero Tank simplemente se agachó lentamente, bajándose al nivel de los ojos de Evan, de la manera en que lo haces cuando quieres encontrarte con alguien como un igual en lugar de dominarlo. De cerca, la cara de Tank estaba entrecruzada de cicatrices, sus nudillos permanentemente hinchados por décadas de peleas, su presencia abrumadora en su intensidad. Pero cuando habló, su voz era baja e increíblemente suave. Si Naomi se preocupaba por ti, dijo Tank, cada palabra deliberada y cargada de significado, entonces ahora eres familia. Así es como funciona esto, chico. Así es como siempre ha funcionado esto. Los ojos de Evan se abrieron de asombro con esa misma esperanza frágil que Morgan había visto debajo del puente. Tank se estiró y tocó el lado de su cabeza calva, donde una pegatina de flor descolorida todavía era apenas visible, erosionada y desprendiéndose, pero nunca quitada. Ella puso esto aquí hace 3 años, dijo Tank suavemente. Me dijo que parecía demasiado malo y que necesitaba más color en mi vida. Le dije que lo guardaría para siempre. Su voz se quebró ligeramente. Así que si ella vio algo digno de proteger en ti, entonces yo también. Tan simple como eso. Razor apareció al otro lado de Evan, sosteniendo un plato humeante lleno de comida. Costillas, pan de maíz, ensalada de col, el tipo de comida que venía de la cocina industrial que el club mantenía para sus legendarias barbacoas. Razor era delgado y fibroso con una cicatriz que iba de su sien a su mandíbula y ojos que habían visto cosas que la mayoría de la gente no podía imaginar. Pero él dejó caer ese plato en la mesa más cercana con sorprendente delicadeza y sacó una silla. Siéntate, dijo, no una orden, sino una invitación. Come. Estás a salvo aquí. Nadie te va a hacer daño. Nadie te va a obligar a irte. Evan miró a Morgan, pidiendo permiso silenciosamente, y Morgan asintió. El niño se sentó con cuidado, como si la silla pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido, y tomó un tenedor con manos temblorosas. El primer bocado pareció abrumarlo, como si hubiera olvidado a qué sabía la comida de verdad, y luego estaba comiendo con el hambre desesperada de alguien que había pasado demasiado tiempo con muy poco. La habitación permaneció en silencio, observando, y luego alguien comenzó a hablar en voz baja, y gradualmente los sonidos normales de la casa club se reanudaron, pero todos eran conscientes del niño en la mesa. Todos estaban prestando atención de esa manera periférica que los hombres hacen cuando quieren proteger algo sin hacerlo obvio. Morgan se puso de pie junto a Evan mientras comía, y Iron Mike, el presidente del club, se acercó con los brazos cruzados sobre su pecho ancho. Mike era de la vieja escuela de los Hells Angels. Había estado conduciendo desde los años 60. Tenía el tipo de autoridad que no necesitaba ser anunciada porque todos simplemente la sentían. Necesitamos hablar, dijo Mike en voz baja a Morgan. Iglesia ahora. Iglesia era como llamaban a sus reuniones oficiales, las discusiones donde se tomaban decisiones que afectaban a todo el capítulo. Morgan dudó, no queriendo dejar a Evan solo, pero Tank se acercó al niño. Yo me encargo de él, dijo Tank. Está bien. Ve. 15 minutos después,
Los miembros principales del capítulo se sentaron alrededor de la mesa de madera marcada en la trastienda que servía como su espacio oficial de reuniones. Morgan explicó todo. Comenzó desde encontrar a Evan en la tumba y repasó toda la historia. Los actos secretos de misericordia de Naomi, los meses de alimentar y cuidar a un niño sin hogar, la noche en que murió tratando de traerle una manta, los 3 años de Evan honrando su tumba en secreto. Su voz se quebró varias veces durante el relato, pero él siguió adelante. Necesitaba que entendieran quién era este niño y lo que había significado para Naomi. Cuando Morgan terminó, la habitación permaneció en silencio por un largo momento. Luego, Iron Mike habló. Votamos, dijo simplemente. Evan se queda o Evan se va. Muestra de manos para aceptarlo. Todas las manos se levantaron, todas y cada una, sin dudar, sin necesidad de discusión, unánime. Pero un miembro no estaba convencido, y lo que dijo casi lo destrozó todo. Blackjack, un miembro más nuevo que solo había sido admitido 6 meses antes de que Naomi muriera, se levantó lentamente. No estoy diciendo no, dijo con cuidado, y cada ojo se volvió hacia él. Estoy diciendo que necesitamos hacer esto bien. Este niño no es solo un niño, es el legado de Naomi. No podemos simplemente aceptarlo como si fuera un candidato o un caso de caridad. Necesitamos protegerlo como ella hubiera querido. Necesitamos hacerlo intocable. La tensión que había comenzado a acumularse se desinfló inmediatamente mientras la comprensión se extendía por la habitación. Blackjack no se oponía. Exigía que lo hicieran mejor, que fueran mejores. Iron Mike asintió lentamente. Tienes razón, dijo. Entonces, ¿qué estás pensando? Lo hacemos familia, dijo Blackjack. No un candidato que tiene que ganarse su entrada. Familia, familia protegida. Limpiamos el almacén, lo convertimos en un dormitorio adecuado, lo matriculamos en la escuela, nos aseguramos de que tenga todo lo que necesita y le hacemos un chaleco. ¿Un chaleco?, preguntó alguien. ¿Un chaleco?, Blackjack confirmó. No con candidato en la espalda. Otra cosa, algo que les diga a todos los que lo vean que está bajo nuestra protección, que él importa, que el amor de Naomi por él significa algo permanente. La voz ronca de Tank cortó la habitación. Gorrión, dijo de repente. Todos se volvieron a mirarlo. Lo llamaremos Gorrión. El niño es pequeño, ha pasado por el infierno, pero todavía está aquí, todavía vuela. Y los gorriones son más duros de lo que parecen. Sobreviven inviernos que matan a pájaros más grandes. El nombre se asentó en la habitación como si siempre hubiera estado allí, como si fuera inevitable. Iron Mike golpeó la mesa con el puño una vez. Está decidido entonces. Evan se convierte en gorrión. Despejamos el almacén esta noche. Alguien le consigue ropa, útiles escolares, lo que necesite. Tank, tú te encargas del chaleco. Hazlo bien. Morgan sintió algo expandirse en su pecho. Sintió calor extendiéndose por lugares que habían estado fríos durante 3 años. Gracias, dijo, su voz áspera por la emoción. Todos ustedes, gracias. No nos agradezcas, dijo Iron Mike. Naomi habría esperado esto de nosotros. Solo estamos cumpliendo lo que una niña de 10 años ya sabía sobre la familia. Salieron de la trastienda y encontraron a Ivan todavía en la mesa, su plato vacío, Tank sentado a su lado, contando alguna historia que tenía al niño casi sonriendo. Cuando Morgan se acercó y se agachó, Evan lo miró con preguntas en sus ojos. ¿Cómo te sentirías si te quedaras aquí?, preguntó Morgan suavemente. ¿Con nosotros permanentemente?
La respiración de Evan se detuvo. Yo no tengo otro lugar. Eso no fue lo que pregunté, dijo Morgan. Pregunté cómo te sentirías al respecto, acerca de tener una habitación aquí, de ir a la escuela, de ser parte de esta familia. Esta es tu elección, Evan, siempre tu elección. Y Evan, este niño de 12 años que había sido invisible durante tanto tiempo, que había sobrevivido con sobras y dormido bajo puentes, que había perdido a la única amiga que jamás había tenido, miró a su alrededor a 200 motociclistas Hells Angels que lo observaban con una ferocidad protectora en sus ojos y susurró: quiero quedarme. La transformación comenzó inmediatamente. Una docena de hombres descendieron sobre el almacén, sacando cajas y viejas piezas de motocicleta, limpiando años de polvo y telarañas. Alguien condujo hasta la ciudad y regresó con un armazón de cama, un colchón, sábanas, mantas. Otros contribuyeron con un escritorio, una lámpara, una estantería, carteles para las paredes. Cuando cayó la noche, lo que había sido un espacio de almacenamiento olvidado se había convertido en un dormitorio pequeño pero genuino, cálido y limpio y esperando. Tang le presentó a Evan un chaleco de cuero 2 días después. Era diminuto, perfectamente ajustado a su pequeña figura, cuero genuino que había sido cuidadosamente trabajado y cosido. En la espalda, donde los prospectos normalmente tendrían su designación, había una sola palabra bordada en hilo blanco: gorrión. Y debajo, más pequeño, las palabras protegido por los ángeles del infierno. Cuando Evan se lo puso, cuando sintió ese cuero asentarse sobre sus hombros, se convirtió en algo que nunca había sido antes. Se hizo visible, se hizo protegido, se hizo familia. Si crees que la comunidad importa más que la sangre, si crees que la verdadera familia se construye a través de la elección y la compasión en lugar de la genética, comparte esta historia porque estos supuestos motociclistas peligrosos acaban de mostrar al mundo cómo es realmente la familia cuando eliminas todas las definiciones superficiales. Dale a suscribir si estás con los marginados, con las personas que la sociedad ha decidido que no importan, porque esta historia prueba que a veces los protectores más improbables se vuelven los más feroces. Evan se quedó en el umbral de su nueva habitación durante casi 5 minutos antes de poder obligarse a entrar, como si cruzar ese umbral pudiera romper cualquier hechizo que lo estuviera haciendo real y enviarlo de vuelta al puente, de vuelta al frío, de vuelta a ser invisible. Morgan se quedó detrás de él pacientemente, sin presionar, simplemente dejando que el niño procesara lo que estaba viendo. Una cama de verdad con un colchón grueso y mantas que parecían suaves y cálidas. Un escritorio de madera con una lámpara que realmente funcionaba, proyectando una luz dorada sobre el pequeño espacio. Una estantería que ya estaba medio llena de libros que los chicos habían donado de sus propias colecciones. De todo, desde manuales de reparación de motocicletas hasta novelas de fantasía que algún niño había superado. Carteles en las paredes que mostraban montañas y bosques y carreteras abiertas. Un pequeño armario con perchas esperando ropa que Evan aún no tenía, pero que pronto tendría. Cuando Evan finalmente entró, sus piernas parecían inestables, como si el suelo bajo él no fuera del todo sólido. Extendió la mano y tocó la manta de la cama con dedos temblorosos. Luego retiró la mano rápidamente, como si se hubiera quemado. «Esto es mío», susurró, su voz tan pequeña que Morgan tuvo que esforzarse para oírla. «Es tuyo», confirmó Morgan, «por todo el tiempo que quieras, sin condiciones, sin ataduras, solo tuyo».
Evan se sentó con cuidado en el borde de la cama, probándola, y el colchón cedió ligeramente bajo su peso de esa manera perfecta en que lo hacen los buenos colchones. Presionó sus manos contra él, sintiendo la suavidad, la elasticidad, la realidad de ello. Luego miró a Morgan con ojos que nadaban en lágrimas. Estaba tratando desesperadamente de no derramar. No he dormido en una cama de verdad en casi 4 años, dijo, y las palabras salieron rotas. Tank apareció en el umbral, su enorme figura llenándolo por completo, y golpeó suavemente el marco de la puerta, aunque aún no había puerta. ¿Tienes un minuto, gorrión?, preguntó, usando el nuevo nombre como si fuera lo más natural del mundo. Evan asintió, todavía sin creer del todo que todo esto estuviera sucediendo. Tank entró y se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, haciéndose más pequeño para no dominar al niño. Necesito enseñarte algo importante, dijo. El saludo del club es como nos saludamos, cómo mostramos respeto. Ahora eres uno de nosotros, así que necesitas saberlo. Tank extendió su enorme mano y le mostró a Evan el agarre, la forma específica en que los dedos se entrelazaban, el ligero tirón y liberación que lo distinguía de un apretón de manos regular. Evan lo practicó cuidadosamente, seriamente, como si estuviera aprendiendo algo sagrado. Y en cierto modo lo estaba. Este era el apretón de manos que decía que pertenecías, que decía que eras familia, que decía que estos hombres irían al infierno por ti si los necesitabas. Cuando Evan lo hizo bien, Tank sonrió, una rara expresión en su cara marcada por cicatrices. Perfecto, dijo. Ahora eres oficial. Razor apareció después, apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Tour por la cocina, anunció. Vamos, chico, cosas importantes. Él guió a Evan por el pasillo hasta la cocina industrial que alimentaba a todo el club durante las reuniones. Abrió el frigorífico masivo, le mostró a Evan dónde se guardaba todo, le explicó que las comidas eran comunitarias, pero cualquiera podía coger comida cuando la necesitara. Nunca tendrás hambre aquí, dijo Razor con firmeza, mirando a Evan directamente a los ojos. ¿Me entiendes? Nunca. En medio de la noche, si quieres un sándwich, vienes y te haces un sándwich. A las 3 de la tarde, si quieres un refrigerio, tomas un refrigerio. Nunca volverás a pasar hambre. Eso es una promesa. La voz de Evan salió ahogada. ¿Por qué harías esto por mí? La expresión de Razor se suavizó de una manera que transformó toda su cara. Porque le importabas a alguien que nos importaba a todos nosotros, dijo simplemente. Esa es toda la razón que necesitamos. La noche transcurrió en un torbellino de presentaciones y pequeñas amabilidades. Diferentes miembros del club se pasaron para dejar cosas para la habitación de Evan. Un abrigo de invierno que se le había quedado pequeño al hijo de alguien, una mochila para la escuela, una caja de lápices y cuadernos, pequeñas ofrendas que se sumaban a una vida completa que se construía desde cero. Evan se movió por todo ello aturdido, apenas capaz de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo, que rápidamente toda su existencia se había transformado de sobrevivir a vivir. Cuando la oscuridad cayó y la casa club comenzó a calmarse, Morgan apareció en la puerta de Evan. «Hora de acostarse», dijo suavemente, y Evan asintió, de repente exhausto de una manera que iba más allá del cansancio físico. Morgan lo ayudó a ponerse un pijama prestado que era demasiado grande, pero limpio y suave. Lo ayudó a acomodarse bajo las mantas que olían a detergente y seguridad. Y luego Morgan hizo algo que no había hecho en 3 años, algo que pensó que nunca volvería a hacer. Se sentó en el borde de la cama y arropó a Evan con esas mantas sobre sus delgados hombros,
asegurándose de que estuviera abrigado, asegurándose de que estuviera cómodo, siendo padre de nuevo por primera vez desde la noche en que Naomi murió. Evan lo miró a la tenue luz del pasillo, y su pregunta susurrada flotó en el aire entre ellos como algo precioso y frágil. ¿Por qué harías esto por mí? Morgan permaneció en silencio por un largo momento, su garganta apretada por la emoción. Porque Naomi vio algo en ti que valía la pena salvar, dijo finalmente, su voz áspera pero firme. Y ella nunca se equivocó con la gente, ni una sola vez. Si mi hija pensó que merecías amor y protección y una oportunidad para una vida real, entonces esa es la verdad. Esa es simplemente la verdad, hijo. La cara de Evan se arrugó y se volvió hacia la almohada. Su pequeño cuerpo temblaba con sollozos que había estado conteniendo durante horas, quizás durante años. Morgan no se fue. Se quedó allí en el borde de esa cama, con la mano en la espalda de Evan, dejando que el niño llorara todo lo que había estado cargando solo durante tanto tiempo. Y en algún lugar de esa pequeña habitación, en la casa club de un Hells Angel, dos personas rotas encontraron el primer consuelo real que cualquiera de ellos había sentido desde la noche en que una niña de 10 años murió, tratando de llevar una manta a un niño que tenía frío. Pero el momento más difícil aún estaba por llegar, y los haría arrodillarse a ambos. 3 días después de que Evan se mudara a la casa club, Morgan lo despertó suavemente justo después del amanecer y dijo que iban a un lugar importante. Evan se vistió en silencio con su ropa nueva, vaqueros que le quedaban bien y una sudadera cálida que alguien le había comprado, y siguió a Morgan a la Harley sin hacer preguntas. Había aprendido en esos 3 días que Morgan no hacía nada sin un propósito, que cada acción tenía peso y significado. Y si Morgan decía que necesitaban ir a algún lugar, entonces necesitaban ir a algún lugar. Cabalgaron a través de la niebla matutina que se aferraba a las carreteras de Oregón como algo vivo, a través de bosques que apenas comenzaban a despertar con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Evan se aferró a la espalda de Morgan y observó el mundo pasar, todavía sin creer del todo que esta era su vida ahora, que podía despertar en una cama cálida y comer comida de verdad, y montar en una Harley con alguien que había elegido preocuparse por él. Cuando giraron por el camino familiar que conducía al cementerio Redwood Pass, el cuerpo de Evan se puso rígido por la comprensión. Iban a ver a Naomi. Morgan estacionó la motocicleta en el mismo lugar de siempre, junto a la puerta cubierta de musgo, y caminaron juntos por el sendero en silencio. La mañana era fría y tranquila, el tipo de silencio que se siente sagrado, que te hace susurrar incluso cuando no hay nadie alrededor a quien molestar. Cuando llegaron a la tumba de Naomi, Evan se detuvo a varios pies de distancia, de repente inseguro. De repente sintiendo que tal vez no tenía derecho a estar allí ahora que su vida había cambiado. Ahora que ya no era el niño invisible sin hogar, sino alguien con un nombre y un hogar y protección. Morgan pareció percibir su vacilación. Ella te querría aquí, dijo suavemente. Ella querría saber que estás bien. Evan metió la mano en su bolsillo y sacó el brazalete de cuero con la letra N bordada, el artefacto imposible que había empezado todo. Lo había estado guardando a salvo en su nueva habitación, en el escritorio junto a su cama, pero había sabido desde el momento en que obtuvo la habitación que no pertenecía allí. Pertenecía aquí con Naomi, devuelto a la niña que lo había usado con tanto orgullo. Caminó lentamente hacia adelante y se arrodilló en el suelo frío frente a la lápida de granito con su foto sonriente, la imagen de una niña de 10 años con dientes frontales faltantes y ojos que contenían más compasión de la que la mayoría de la gente desarrolla en toda una vida. Evan colocó el brazalete suavemente sobre la piedra.
Sus manos temblaban tanto que casi se le cae. Y entonces las palabras comenzaron a salir de él. Palabras que no había planeado. Palabras que se habían estado acumulando dentro de él durante 3 años sin ningún lugar a donde ir. Siento no haberte podido proteger, susurró. Su voz se quebró inmediatamente. Siento que hayas muerto tratando de ayudarme. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte, o lo suficientemente inteligente, o lo suficientemente bueno para mantenerte a salvo. Eras la única persona que alguna vez me vio, que alguna vez le importó si tenía frío o hambre o miedo. Y yo no pude hacer nada para salvarte. Te esperé esa noche. Esperé tanto tiempo y nunca llegaste porque te habías ido y fue mi culpa. Los sollozos lo invadieron entonces, desgarrándose de su pecho con una violencia que lo hizo inclinarse hacia adelante hasta que su frente tocó el granito frío. 3 años de culpa y dolor y pérdida se derramaron de este niño de 12 años que había estado cargando el peso de una muerte que nunca fue su responsabilidad, que se había estado castigando por sobrevivir cuando la única persona que alguna vez lo había amado no lo había hecho. Sus delgados hombros temblaron con la fuerza de ello, y él presionó sus manos contra la piedra como si pudiera atravesarla de alguna manera, como si pudiera decirle a Naomi directamente que lo sentía, que la extrañaba, que daría cualquier cosa por tenerla de vuelta. Morgan se arrodilló a su lado, su propia visión borrosa por las lágrimas, y colocó una mano fuerte en el hombro de Evan. El toque fue firme y tranquilizador. El tipo de toque que dice, estoy aquí, no estás solo, estamos llevando esto juntos ahora. Hijo, dijo Morgan, y su voz estaba ronca por la emoción, pero firme con certeza. Ella te protegió. Eso es lo que hizo. Eso es lo que era. Vio a alguien que necesitaba ayuda y lo ayudó porque eso es lo que su corazón le dijo que hiciera. Esto no fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Fue solo el universo siendo cruel y aleatorio y terrible, pero no fue por ti. Evan levantó la cabeza, su rostro surcado de lágrimas, sus ojos rojos y desesperados por una absolución que no creía merecer. Pero si yo no hubiera estado allí, si tú no hubieras estado allí, ella habría encontrado a alguien más a quien ayudar. Morgan interrumpió suavemente. Esa era Naomi. Ese era su don y su maldición. Ella no podía pasar de largo el sufrimiento sin intentar arreglarlo. Obtuvo esa compasión obstinada de algún lugar profundo y nada iba a cambiar eso en ella. Tú no causaste esto, Evan. Tú fuiste simplemente el receptor de su amor, y eso no es un crimen. Eso no es algo por lo que disculparse. Las propias lágrimas de Morgan caían ahora, goteando en el suelo junto a la tumba de Naomi, mezclándose con las de Evan. Y ahora nos protegeremos el uno al otro, continuó Morgan, su voz áspera pero decidida. Eso es lo que ella querría. Querría que nos cuidáramos el uno al otro, que nos aseguráramos de que ninguno de los dos esté solo en este dolor, de construir algo bueno de toda esta terrible pérdida. Así es como la honramos, hijo, no ahogándonos en la culpa, sino viviendo de la manera en que ella trató de enseñarnos a vivir. Viendo a la gente, preocupándonos cuando el mundo dice que no deberíamos, siendo familia el uno para el otro. Se arrodillaron allí juntos bajo los altos pinos de Oregón, rodeados por la niebla matutina y el sonido del viento moviéndose entre las ramas. Y lloraron por la niña que ambos habían amado, por la inocencia que el mundo había robado, por el futuro que nunca sucedería. Pero debajo de ese dolor, algo más estaba creciendo. Comprensión, aceptación, el comienzo de una curación que ninguno de ellos había creído posible, porque la bondad de Naomi
Había reescrito sus futuros de maneras que ninguno de ellos podría haber predicho. Había llevado a dos personas que se ahogaban en diferentes tipos de oscuridad y las había acercado el uno al otro, hacia la conexión, hacia la posibilidad de volver a estar completos. Lo que nadie sabía era que Evan estaba a punto de darle a Morgan algo que él pensó que había perdido para siempre. Las semanas siguientes fueron un estudio de transformación en lo que sucede cuando un niño que ha estado hambriento de todo, comida, seguridad, amor, propósito, finalmente es alimentado. Morgan matriculó a Evan en la escuela intermedia de Ashland, un proceso que requirió papeleo y explicaciones, y más de unas pocas cejas levantadas por parte de los administradores que querían saber por qué un miembro de los Hells Angels de repente se hacía cargo de un niño anteriormente sin hogar. Pero Morgan había aprendido algo de Naomi. Había aprendido que no se explica el amor, simplemente se hace. Y finalmente, el papeleo se tramitó y Evan se encontró sentado en un aula por primera vez en años. Esos primeros días fueron brutales. Evan estaba tan atrasado académicamente que apenas podía seguir el ritmo del trabajo de sexto grado, y los otros niños lo miraban con recelo y curiosidad. Este niño delgado con ojos atormentados, que apareció vistiendo un chaleco de cuero, con gorriones bordados en la espalda. Pero Evan había sobrevivido a cosas que la mayoría de estos niños no podían imaginar. Había desarrollado una especie de resiliencia que hacía que ponerse al día con fracciones y gramática pareciera manejable en comparación. Y cada tarde, cuando la escuela terminaba, Morgan estaba allí esperándolo en su Harley, una presencia constante que decía, «Tú importas, estoy aquí, no vas a desaparecer de nuevo». Los miembros del club se convirtieron en los maestros de Evan, de maneras que no tenían nada que ver con los libros de texto. Tank le enseñó mecánica de motocicletas en el garaje detrás de la casa club, mostrándole cómo cambiar el aceite y reemplazar las bujías y comprender el corazón mecánico de las máquinas que definían su hermandad. Las enormes manos de Tank guiaban las más pequeñas de Evan mientras trabajaban, y le explicaba cada paso con sorprendente paciencia, nunca haciendo que Evan se sintiera estúpido por no saber, nunca apresurándolo en el aprendizaje. «Las motos son como las personas», dijo Tank una tarde mientras estaban con los codos llenos de grasa de motor. «Te dirán lo que está mal si sabes escuchar. La mayoría de la gente no escucha, simplemente asumen y lo empeoran». Razor le enseñó a cocinar, lo que parecía incongruente viniendo de este ex convicto con cicatrices que parecía sobrevivir a base de carne cruda y violencia. Pero Razor podía hacer un asado que haría llorar a los hombres adultos. Y le mostró a Evan cómo medir los ingredientes y controlar el calor y entender que cocinar era solo química que podías comer. «Todo hombre debería saber cómo alimentarse a sí mismo», dijo Razor, observando a Evan remover una olla de chili con intensa concentración. «No porque las mujeres no deban cocinar o cualquier otra basura del viejo mundo, sino porque cuidarse a uno mismo es dignidad. Nadie te puede quitar eso una vez que sabes cómo». Iron Mike le enseñó a leer mejor, sentándose con él por las noches después de cenar y repasando libros lentamente, pacientemente, pronunciando palabras con las que Evan tropezaba y explicando el contexto que años de escolarización interrumpida le habían robado. Mike había sido maestro antes de ser motociclista, algo que la mayoría de la gente no sabía, y él entendía que la inteligencia no es fija, que el aprendizaje es solo práctica, más tiempo, más alguien que cree que puedes hacerlo. Pero la verdadera transformación llegó cuando Evan comenzó a participar en el trabajo de caridad del club. Los Hells Angels realizaban más labor comunitaria de lo que la mayoría de la gente se daba cuenta. Cocinas comunitarias en Acción de Gracias,
campañas de juguetes en Navidad, recaudaciones de fondos para familias que habían perdido todo debido a facturas médicas o incendios en sus casas. Y Evan, que había estado recibiendo la ausencia de caridad durante tanto tiempo, se lanzó a devolver con una intensidad que sorprendió a todos. Trabajó en las líneas de las cocinas comunitarias, sirviendo comida en platos para personas que se veían exactamente como él se había visto 3 meses antes. Y nunca mostró lástima, nunca mostró juicio, simplemente sirvió la comida con una dignidad tranquila que honraba a las personas que la recibían. En la colecta de juguetes de Navidad, Evan pasó horas organizando las donaciones, haciendo coincidir las edades con los regalos, asegurándose de que cada niño en su lista recibiera algo que los haría sonreír. Tank lo observó trabajar, vio la feroz concentración en el rostro del niño, la forma en que se atormentaba por si un niño de 7 años preferiría figuras de acción o bloques de construcción, la forma en que añadía regalos adicionales a los paquetes para niños que le recordaban a sí mismo. Los niños tienen el corazón de Naomi, dijo Tank a Morgan, su voz ronca por la emoción. Eso no se puede enseñar. O te preocupas por la gente, o no, a él le importa, al igual que a ella. Morgan se quedó mirando a Evan interactuar con algunos de los hijos de otros miembros del club que habían venido a ayudar con la colecta de juguetes, y por primera vez en 3 años sintió que algo cambiaba en su pecho. Evan se estaba riendo, de verdad riéndose de algo que uno de los niños había dicho, con la cabeza echada hacia atrás y la cara abierta de una manera que Morgan nunca había visto antes. La mirada atormentada todavía estaba allí debajo. Probablemente siempre lo estaría, pero estaba siendo cubierta por algo nuevo. Alegría, pertenencia, el conocimiento de que tenía valor, de que su presencia importaba, de que se le permitía ocupar un espacio en el mundo. Y Morgan se dio cuenta con asombro de que estaba sonriendo, de verdad sonriendo, no la mueca educada que había perfeccionado durante 3 años de gente diciéndole que el tiempo cura todas las heridas, sino una sonrisa genuina que venía de algún lugar real, de algún lugar que había creído muerto. Estaba orgulloso de este chico, orgulloso de su resiliencia, su amabilidad, su determinación de honrar la memoria de Naomi convirtiéndose en alguien que ella habría estado orgullosa de conocer. Y al estar orgulloso de Evan, Morgan descubrió que podía respirar un poco más fácil. Podía sentir el peso del dolor moverse ligeramente de aplastante a simplemente pesado. Evan continuó su ritual de visitar la tumba de Naomi, pero ahora no estaba solo. Dejaba sus grullas de papel como siempre, pero cada vez más otros miembros del club venían con él, dejaban sus propios tributos. Tank dejaba piezas de motocicleta que había pulido a la perfección. Razor dejaba recetas que había perfeccionado. Iron Mike dejaba libros con notas en los márgenes. Lentamente, la tumba de Naomi se convirtió en un monumento colectivo, un lugar donde 200 motociclistas venían a recordar a la niña que les enseñó sobre el amor incondicional, sobre ver el valor en las personas que otros descartaban, sobre ser mejores de lo que el mundo esperaba de ellos. En el Día de Acción de Gracias, meses después de que Evan se uniera al club, celebraron una cena comunitaria masiva en la Casa Club. Más de 300 personas se presentaron. Personas sin hogar, familias con dificultades, personas mayores que no tenían a dónde ir. Y el club los sirvió a todos con el tipo de hospitalidad feroz que decía: ustedes pertenecen aquí, ustedes importan, ustedes son vistos. Evan trabajó todo el día sirviendo comida y limpiando mesas y hablando con la gente con la fácil compasión de alguien que entendía exactamente lo que significaba ser el receptor de la bondad cuando más la necesitabas.
Morgan lo observó moverse entre la multitud. Lo vio arrodillarse para hablar con un niño pequeño que parecía asustado y abrumado. Lo vio ofrecer esa misma certeza amable que Naomi le había ofrecido detrás de ese contenedor de basura. No deberías tener frío solo, había dicho Naomi. Y Evan había interiorizado ese mensaje tan profundamente que se había convertido en su principio operativo. Nadie debería sufrir solo. Nadie debería ser invisible. Todo el mundo merece estar abrigado. Al final de la noche, después de que el último invitado se había ido y la limpieza estaba hecha, Evan se derrumbó en uno de los sofás de la casa club. Exhausto pero satisfecho, Morgan se sentó a su lado y se quedaron allí en un silencio cómodo mientras los otros miembros del club recogían a su alrededor. «Lo hiciste bien hoy, hijo», dijo Morgan en voz baja. Evan lo miró y había algo en sus ojos que Morgan reconoció porque él también lo sentía. Gratitud, sí, pero también propósito. La comprensión de que su dolor se había transformado en algo útil, algo que ayudaba a otras personas, algo que hacía que la muerte de Naomi significara algo más allá de la simple pérdida. «Creo que ella estaría orgullosa», dijo Evan suavemente. «Creo que ella estaría feliz de que nos encontramos». La garganta de Morgan se apretó. «Sé que lo estaría», dijo. «Lo sé con certeza». Pero la historia no termina con un rescate. No termina con un niño salvado y un padre aprendiendo a amar de nuevo. Termina con algo aún más poderoso. Algo que probaría que el legado de Naomi llegó más lejos y más profundo de lo que nadie podría haber imaginado. 3 años y 6 meses después de la muerte de Naomi, en una fría mañana de noviembre que parecía que el mundo contenía la respiración, 200 Hells Angels se reunieron en el cementerio Redwood Pass para un monumento que se convertiría en legendario en la historia del club. Vinieron de capítulos de Oregón y el norte de California, cabalgando a través de la lluvia y el viento y la oscuridad de la madrugada para estar allí. Sus motores creando un trueno que rodó por las tranquilas calles de Ashland como una promesa que se cumple. Cada hombre llevaba un solo lirio blanco, la misma flor que Morgan traía cada domingo, y estacionaron sus motocicletas en formación fuera de las puertas del cementerio. Un mar de cromo y cuero y hermandad que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Evan estaba junto a Morgan en la tumba de Naomi, y la transformación en el niño era imposible de ignorar. Había ganado 20 libras de peso saludable. Su rostro se había llenado. Sus ojos habían perdido parte de esa desesperación atormentada que lo había definido durante tanto tiempo. Vestía su chaleco de gorrión con un orgullo tranquilo, con los hombros hacia atrás. Su presencia ya no era apologética, sino segura. Ahora tenía 14 años. Asistía a la escuela secundaria, obtenía buenas calificaciones, hablaba de quizás convertirse algún día en trabajador social para poder ayudar a otros niños que habían caído por las grietas como él. Pero hoy, de pie junto a la tumba de la niña que le había salvado la vida, parecía joven de nuevo, vulnerable de nuevo, despojado del dolor crudo que nunca desaparece por completo, por mucha curación que haya a su alrededor. Los miembros del club formaron un semicírculo alrededor de la lápida de Naomi, y uno por uno se acercaron para colocar sus lirios. 200 flores blancas se amontonaron hasta cubrir la tumba por completo, hasta que Naomi quedó enterrada bajo una avalancha de recuerdo y amor. Algunos hombres lloraron abiertamente. Otros permanecieron estoicos, con las mandíbulas apretadas, los ojos fijos en esa foto sonriente de una niña de 10 años que de alguna manera había logrado cambiarlos a todos. El silencio era absoluto, excepto por el viento que se movía a través de los pinos de Oregón y el sonido ocasional de alguien tratando de controlar su respiración entre lágrimas. No pudieron contenerse.
Big Tang dio un paso adelante. Este hombre masivo que parecía que podía destrozar el mundo con sus propias manos. Y cuando habló, su voz se extendió por el cementerio con una suavidad inesperada. Esta pequeña niña nos enseñó que la familia no nace, se construye, dijo, y todos los ojos se volvieron hacia él. Ella nos enseñó que el amor no se trata de sangre o biología o todas esas cosas superficiales. Se trata de aparecer. Se trata de ver a las personas cuando el resto del mundo mira hacia otro lado. Se trata de estar dispuesto a pasar frío y mojarse e incomodarse porque alguien más necesita calor. Su voz se quebró ligeramente. Ella salvó a Evan cuando nadie más lo haría. Evan salvó a Morgan de ahogarse en el dolor. Y juntos nos salvaron a todos de olvidar lo que realmente importa en esta corta y brutal vida que estamos viviendo. Tank miró directamente a Evan. Tú la honras todos los días, chico. La forma en que ayudas a la gente, la forma en que los ves, la forma en que te niegas a que alguien sea invisible, la forma en que fuiste invisible. Ese es su legado viviendo a través de ti. Ese es su corazón latiendo en tu pecho. Y todos somos mejores por conocerte, por tenerte aquí, por aprender de ti de la misma manera que aprendimos de ella. Evan sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo con manos temblorosas. Había estado trabajando en él durante semanas, escribiendo y reescribiendo, tratando de encontrar palabras adecuadas para expresar lo que Naomi había significado para él, lo que le había dado, lo que quería decir si pudiera hablar con ella una vez más. Su voz tembló al comenzar a leer. Querida Naomi, ahora tengo 14 años. Vivo con 200 tíos que morirían por mí. Voy a la escuela, tengo amigos, duermo en una cama de verdad todas las noches y nunca paso hambre. Y nadie me dice que ya no importo. Ayudo en los comedores sociales porque recuerdo lo que es estar al otro lado de ese mostrador. Dejo grullas de papel en tu tumba porque me enseñaste que los pequeños gestos significan todo. Estoy aprendiendo a arreglar motocicletas y a cocinar y a leer mejor y a ser el tipo de persona que hace el mundo menos cruel para otras personas. Su voz se quebró por completo. Moriste tratando de traerme una manta. Daría cualquier cosa por volver atrás y decirte que te quedaras en casa esa noche, que me dejaras pasar frío una noche más si eso significaba que tú seguías viviendo. Pero no puedo volver atrás. Ninguno de nosotros puede. Así que, en cambio, estoy tratando de vivir de una manera que haga que tu muerte signifique algo más allá de la simple pérdida. Estoy tratando de ser digno de lo que me diste. Espero estar haciéndote sentir orgullosa. Espero que, donde quiera que estés, sepas que tu bondad no murió contigo. Se multiplicó, se extendió, lo cambió todo. Evan dobló la carta con reverencia y la colocó encima del montón de lirios. Y luego retrocedió al lado de Morgan. Morgan rodeó al niño con el brazo por los hombros. Y finalmente, después de 3 años y medio de dolor controlado, después de 3 años y medio de mantenerse entero, porque pensaba que así era como se veía la fuerza, Morgan Jack se derrumbó por completo. Los sollozos vinieron de algún lugar profundo y primario, el tipo de llanto que te vacía, que purga el veneno que no sabías que llevabas. Lloró por su hija, por el futuro que nunca tendría, por cada cumpleaños y graduación y boda que se perdería. Lloró por los años que había desperdiciado estando insensible en lugar de sentir. Lloró porque Evan estaba aquí y prosperando, y Naomi nunca llegaría a verlo. El club se movió como uno, rodeando a Morgan y Evan en un círculo apretado. Su presencia era un muro de apoyo silencioso que decía, «Te tenemos, no estás solo.
Llora todo el tiempo que necesites porque no nos iremos a ninguna parte. 200 hombres a quienes la sociedad había tachado de peligrosos, de criminales, de personas a quienes temer, se quedaron en un cementerio y mantuvieron un espacio para el dolor, sin intentar arreglarlo, ni minimizarlo, ni apresurarlo. Entendieron que parte del dolor necesita ser honrado, que algunas pérdidas son tan profundas que la única respuesta apropiada es dar testimonio y permanecer presente. Cuando el llanto de Morgan finalmente se calmó en una respiración entrecortada, cuando pudo ponerse de pie de nuevo sin que Evan y Tank lo sostuvieran, miró a estos hombres que se habían convertido en su familia, que le habían salvado la vida dándole un propósito de nuevo, ayudándole a criar a un niño que necesitaba ser criado. Gracias, dijo, su voz destrozada pero sincera. Todos ustedes, gracias por recordarla. Gracias por amarlo. Gracias por mostrarme que es posible seguir viviendo después de que sucede lo peor. Si esta historia demuestra que un acto de bondad puede cambiarlo todo, que la compasión de una niña de 10 años podría extenderse y transformar cientos de vidas, entonces pulsa el botón de suscripción y comenta: el legado de Naomi vive, para honrar a cada persona que alguna vez ha elegido la compasión sobre la indiferencia, la conexión sobre el aislamiento, el amor sobre el miedo. Comparte esto si crees que el mundo necesita desesperadamente más Naomis, más Morgans, más comunidades que se nieguen a dejar que la gente desaparezca, que insistan en que todos importen, que entiendan que la familia es algo que se construye con intención y amor ferozmente protector, en lugar de algo en lo que simplemente se nace. 6 meses después de la reunión de aniversario, en una mañana de domingo que se sentía como si la primavera finalmente estuviera ganando su batalla contra el invierno, Morgan y Evan cabalgaron juntos por las carreteras serpenteantes del sur de Oregón. La Harley negra zumbando debajo de ellos con ese ritmo familiar que se había convertido en la banda sonora de su vida compartida. Evan se sentó detrás de Morgan, vistiendo su chaleco de gorrión. Ya no era el niño aterrorizado de 12 años que se encogía ante cada sonido, sino un adolescente seguro de 15 años que se inclinaba en las curvas con facilidad practicada, que entendía que a veces las mejores conversaciones ocurren sin palabras, solo la carretera y el motor, y dos personas que habían elegido ser familia el uno para el otro. Morgan había estado pensando mucho últimamente en lo que Naomi le había enseñado, en las lecciones incrustadas en su corta vida que solo ahora comenzaba a comprender plenamente. Tenía 10 años y entendía algo que la mayoría de los adultos nunca aprenden, algo que se les arranca a las personas por un mundo que insiste en la jerarquía y la valía y todas las medidas arbitrarias que usamos para decidir quién merece compasión y quién no. La vida de todos importa, no solo la gente que se parece a nosotros o piensa como nosotros o viene de las mismas circunstancias que nosotros. Todos. El niño sin hogar detrás del contenedor de basura, el ex convicto tratando de enderezarse, la persona mayor comiendo sola en un restaurante, el veterano que no puede dormir por la noche. Todos merecen ser vistos, merecen ser reconocidos, merecen ser tratados con la dignidad humana básica que no cuesta nada pero lo cambia todo. Todos merecen calor. No solo calor físico, aunque eso también, sino el calor de ser reconocido como humano, de importar a alguien, de saber que tu ausencia dejaría un vacío en el mundo. Naomi le había dado eso a Evan cuando nadie más lo haría. Se había sentado con él en el frío y había compartido su sándwich y su tiempo y su feroz creencia de que valía la pena preocuparse por él. Y al hacerlo, había puesto en marcha una reacción en cadena que había salvado no solo la vida de Evan, sino la de Morgan.
y a través de ellos había recordado a 200 motociclistas endurecidos lo que siempre habían sabido, pero a veces olvidaban, que la fuerza no se trata de intimidación o violencia, o de construir muros alrededor de tu corazón. La verdadera fuerza es permanecer lo suficientemente suave como para preocuparse, lo suficientemente abierto como para ser escuchado, lo suficientemente valiente como para amar a las personas, incluso cuando el mundo te dice que no valen la pena. Cabalgaron hasta el cementerio Redwood Pass, el ritual que había definido los domingos de Morgan durante casi 4 años. Pero era diferente con Evan a su lado. Menos solitario, menos como una obligación nacida del dolor, y más como una celebración del recuerdo, una forma de decir, recordamos, todavía estamos aquí, tu amor todavía está haciendo su trabajo en el mundo. Estacionaron la moto y caminaron juntos por el camino familiar. Y cuando llegaron a la tumba de Naomi, Morgan se detuvo y simplemente miró en lo que se había convertido. La lápida apenas era visible bajo las ofrendas. Cientos de grullas de papel de todos los colores imaginables, dobladas por Evan y los miembros del club y la gente de la comunidad que había escuchado la historia y quería contribuir. Flores frescas reemplazadas semanalmente por diferentes personas. Lirios blancos y girasoles y flores silvestres que a Naomi le habrían encantado. Piedras lisas recogidas de ríos y playas y senderos de montaña. Cada una colocada con intención por alguien que había aprendido a ver el mundo a través de los ojos de una niña de 10 años. Pequeños dibujos y notas metidos en bolsas de plástico para protegerlos de la lluvia. Mensajes de niños y adultos por igual diciendo gracias, diciendo que tu vida importó, diciendo que estamos tratando de ser mejores gracias a ti. Este era el legado de Naomi. No la tragedia de su muerte, sino la multiplicación de su bondad. La forma en que su compasión se había extendido como ondas en un estanque, tocando a personas que nunca había conocido, inspirando actos de misericordia y conexión que nunca habrían sucedido sin su ejemplo. 200 Hells Angels, que habían aprendido a dirigir comedores sociales y campañas de juguetes con la feroz dedicación que una vez reservaron para el territorio y la hermandad. Un niño anteriormente sin hogar que iba a convertirse en trabajador social, que ya era voluntario en refugios juveniles, que llevaba su lección de ver a la gente en cada interacción. Un padre que había aprendido a amar de nuevo, que descubrió que el dolor no tiene por qué ser el final de la historia, que puede transformarse en propósito si estás dispuesto a honrar lo que has perdido, protegiendo lo que queda. Morgan se arrodilló y añadió sus lirios semanales a la colección, y Evan colocó una nueva grulla de papel que había doblado esa mañana. Esta hecha de papel, cubierto de diminutas palabras escritas a mano. Todas las cosas que deseaba poder decirle a Naomi si ella pudiera escucharlo. Se quedaron allí por un largo tiempo en un silencio cómodo, el viento moviéndose a través de los pinos de Oregón, creando una música que sonaba a bendición, a aprobación, a una niña riendo en algún lugar más allá de la vista. La familia no es con quien naces, pensó Morgan. La verdad de ello, asentándose en sus huesos con absoluta certeza, es a quien eliges aferrarte. Son las personas que decides que importan lo suficiente como para luchar por ellas, para aparecer por ellas, para amarlas, incluso cuando amarlas te cuesta algo. Es el niño detrás del contenedor de basura que nadie más ve. Son los hermanos que votaron unánimemente para protegerlo. Es la hija cuya muerte se convirtió en un comienzo en lugar de solo un final. Somos todos nosotros tropezando hacia la conexión en un mundo que se esfuerza mucho por mantenernos aislados y asustados. Morgan se puso de pie lentamente, su mano encontrando el hombro de Evan en ese gesto que se había convertido en su lenguaje para «Estoy aquí, no estás solo,
Estamos haciendo esto juntos. Miró la foto sonriente de Naomi una vez más. Esos dientes frontales faltantes y esa alegría que había sido tan pura que dolía recordar. Gracias, niña, dijo en voz baja, su voz firme con gratitud en lugar de quebrarse por el dolor. Todavía estás cambiando vidas todos los días. Todavía estás cambiando vidas. Y vamos a mantener tu promesa viva mientras respiremos. Vamos a asegurarnos de que nadie pase frío solo. Ese es nuestro trabajo ahora. Eso es lo que nos enseñaste. Caminaron de regreso a la Harley juntos, padre e hijo en todos los sentidos que importaban. Y mientras se alejaban del cementerio, el sol de la mañana se abrió paso entre las nubes y tiñó todo el mundo de oro. En algún lugar detrás de ellos, la tumba de Naomi permanecía cubierta de amor de personas que habían aprendido que la medida de una vida no es su duración, sino su impacto. Que 10 años vividos con feroz compasión superan 100 años vividos con indiferencia. Que la decisión de una niña pequeña de compartir su sándwich detrás de un contenedor de basura podría reescribir el futuro para todos los lo suficientemente valientes como para seguir su ejemplo. Y en esa carretera, con el motor zumbando y el viento en sus caras, y el futuro extendiéndose incierto pero ya no aterrador, Morgan y Evan cabalgaron hacia lo que viniera después, unidos por el hilo inquebrantable del amor de una niña, prueba de que la bondad nunca muere. Simplemente se multiplica, extendiéndose de formas que no podemos predecir, tocando vidas que nunca conoceremos, haciendo el mundo incrementalmente menos cruel. Una elección, un momento, un acto de ver a otra persona en